escucho? Sí, ¿verdad? Bueno, pues buenos días. Y pues sí, qué gusto ver a nuestro hermano Moy y a su esposita, Nelly. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, ¿verdad? Pues gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos. De verdad es que estuvo dura la batalla, ¿verdad, hermanos? Pues así es, pero no estuvieron solos, hubo alguien detrás de ustedes ahí clamando, orando por ustedes, y gracias a Dios también por la iglesia que ha estado orando no nomás por ustedes, por los demás hermanos que también están en una situación también de enfermedad, o una situación difícil económica o familiar. Entonces, pues gracias a Dios, ¿no? por nuestra iglesia, gracias a Dios porque aquí es donde se ve que somos una familia en Cristo, ¿no? Cuando hay alguien en una situación difícil, aquí es donde se ve el respaldo y el apoyo de toda la iglesia, porque dice su palabra que somos un cuerpo, y si un miembro se duele, todos nos dolemos juntamente con él. Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, gracias a Dios por nuestra iglesia, que estamos orando, que seguimos orando, y yo los animo a que permanezcamos nuevamente orando y orar sin cesar, dice nuestro Señor Jesús, por nuestros hermanos, ¿verdad? Que están pasando situaciones difíciles, que están luchando batallas que a veces nosotros no sabemos qué batallas estemos luchando, qué batallas esté luchando nuestro hermano. Un hermano que, por ejemplo, que no ha venido, que ya tiene semanas sin venir, no sabemos por qué situación esté pasando. Entonces pues tenemos que orar por él, ¿verdad? Porque a veces, como dice el pastor, a veces no por una u otra cosa no hay comunicación, pero de todos modos hay que estar orando por esa persona. De repente Dios te pone esa persona en tu mente, ora por ella, ¿no? Entonces pues vamos a la palabra de Dios. Yo les invito por favor que vayamos a Colosenses 3. No sé por qué, ¿verdad? Pero el martes que mi pastor nos estaba dando el estudio, yo estaba allá atrás allá en el rincón, y lo que estaba hablando el pastor, yo dije gloria a Dios, porque Dios me estaba confirmando la palabra que el Señor me estaba dando para este mensaje de este día. Y vamos a Colosenses 3, entonces. Vamos a dar lectura, por favor. A mí me encanta esta porción de la palabra porque nos habla lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, pero también nos habla lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿verdad? Porque a veces pensamos de que Dios ya nos perdonó y ya, ¿verdad? Entonces, sí, Dios ya nos perdonó, nos salvó, pero también nosotros tenemos que hacer algo nosotros. Entonces vamos a darle lectura a la palabra. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Perdón? Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos.
vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos los otros y perdonaos los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Pues yo quiero orar, ya oraron por mí, pero yo sí también quiero orar hoy en esta mañana por el mensaje gracias, por el mensaje que Dios tiene para esta mañana, para cada uno de nosotros, y pues que Dios sea el que hable hoy en este día, ¿verdad? Que no sea yo. Bendito Padre, te damos gracias, muchas gracias te damos hoy en esta mañana, Señor, ya casi tarde. Gracias porque tú nos has permitido a venir hoy esta mañana a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, venir hoy, Señor, a alabarte, a glorificarte, a honrarte, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias hoy en esta mañana te damos por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que hoy vino, Señor, a congregarse, dejó, Señor, tal vez un compromiso, comodidad, no sé, Padre, pero hoy vino, Señor, a encontrarse contigo, Padre, para que tú le hables, Señor. Y muchas gracias te damos también por nuestros hermanos que están conectados, Señor. Bendícelos, Señor, te quita también toda distracción, Señor, que hay ahí en sus hogares, Señor, o donde ellos se encuentren, Padre. Te damos gracias. Yo te pido que seas tú el que hable hoy en esta mañana, que no sea yo, Señor, sino que seas tú. Te damos gracias por esta palabra, por este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos dijimos amén. Amén. Ok. Pues esta porción de la palabra a mí me ha hablado mucho durante estos días. Y el martes Dios nos lo estaba confirmando con el estudio que estábamos recibiendo. Y pues gracias a Dios por esto, ¿verdad? Yo quiero hoy decirles hoy en esta mañana, hay dos hechos que deben producir en cada persona, en cada uno de nosotros. Cuando tú y yo le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, cuando le abrimos nuestro corazón a nuestro Señor y lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro único y suficiente Salvador, hay dos cosas que deben producir en nuestra vida. De un lado, tiene tener un compromiso de la obra maravillosa que el Señor Jesús realizó en la cruz por cada uno de nosotros. La redención permitió que fuéramos rescatados del pecado y permitiéramos y experimentáramos una vida renovada. Y de otro lado, la respuesta que estamos llamados a dar una vez más, y que una vez más comprendamos lo que Jesús hizo en la cruz al lavar nuestros pecados. Es importante comprender esto, ¿no? Comprender lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, que lavó nuestros pecados, que nos da el acceso al Padre por medio de su sacrificio. Incluso hay personas que llevan tiempo de convertidas, tiempo que le entregaron su vida a nuestro Señor Jesucristo, pero también es probable que no hayan alcanzado a dimensionar lo que ocurrió en su existencia el día que recibieron a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. La obra salvadora de nuestro Señor nos limpia de la vieja naturaleza del pecado y nos reviste de una nueva vida, y esa nueva vida nos llama a vivir cambios permanentes hacia el cambio, hacia el crecimiento personal, espiritual y familiar. Todo parte de cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida y le hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Involucra nuestra actitud cuando nos decidimos por ese cambio, permitimos que el Señor Jesús obre en una transformación progresiva pero profunda en nuestra forma de pensar y de actuar.
sobre esa base, podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué ocurre cuando recibimos a Jesucristo? Es una pregunta muy importante. ¿Qué ocurre cuando tú y yo le hemos entregado, le hemos abierto nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Porque a veces pensamos de que esto está basado a una oración, a la oración de fe, ¿verdad? Que podemos decir, Señor, yo te entrego mi vida y tú eres el dueño de mi corazón y ya, ¿verdad? O a veces pensamos de que el Señor Jesucristo ya me limpió de mis pecados y no hay problema, ¿verdad? Sí, ya te perdonó, ya te limpió, pero estamos llamados a vivir un nuevo estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando recibimos a Jesucristo? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué ocurre cuando tú has declarado al Señor Jesucristo como tu único Señor y como tu único Salvador? Cuando lo has recibido en tu corazón, ¿qué ocurre? Yo voy a dar varios puntos hoy en esta mañana, y el primer punto que hoy tengo en esta mañana, pero antes de esto, de qué ocurre y de ver los puntos, yo te quiero decir que cuando recibimos a Cristo experimentamos, lo primeramente que experimentamos es una nueva vida espiritual. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, experimentamos una nueva vida espiritual, ¿verdad? Nuestra vida ya no está basada a lo que vivíamos antes. Da un cambio radical totalmente a un estilo de vida espiritual. Y lo podemos ver aquí en Colosenses 3, del 1 al 4, ya lo leímos al inicio. Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Dice, poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Porque nuestra nueva naturaleza ya no está en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en quién? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ok? Entonces nuestro nuevo estilo de vida es de esta manera. Cuando empezamos a experimentar, cuando empezamos a vivir un estilo de vida espiritual, ¿verdad? No en las cosas naturales, sino en las cosas sobrenaturales. No en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, ¿verdad? Porque hay que recordar que esto es nuestra fe, ¿verdad? De las cosas que no se ven. Porque qué fácil es enfocar mi fe en lo que se ve, pero en lo que se ve, en lo que no se ve, ahí dice mi abuelita, ¿verdad? Bueno, decía, ahí fue donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Porque yo puedo tener fe en lo que ven mis ojos, pero no puedo tener fe en lo que no veo, ¿verdad? Pero esa es la fe, de eso es lo que nos está hablando. Entonces, vamos al punto número 1. Dice, el que le ha entregado su vida a Jesucristo como su único y Señor Salvador, se va a notar de esta manera y se tiene que dirigir de esta manera, ¿verdad? En que ha muerto a la vieja vida. ¿Por qué? ¿Cómo es esto, verdad? ¿Por qué se va a manifestar una persona que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo? Porque una persona que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo no puede vivir como siempre había vivido anteriormente de conocer a Jesús, antes de tener un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Y lo podemos ver ahí en Romanos 6, versículo 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados con Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate qué importante, dice que andemos en vida nueva. Esto es, si tú y yo realmente hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, el Rey de nuestra vida, el todo de nuestra vida, se va a manifestar de esta manera, de un cambio de vida, porque nosotros andemos en nueva vida. Nos lo dice ahí
en Romanos 6, 3 y 4, ¿verdad? Nosotros ya morimos al pecado, hemos resucitado en Cristo, y entonces tenemos que manifestar ese nuevo estilo de vida, ¿verdad? Y en 2 de Corintios nos lo dice de esta manera, 2 de Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, este es un estilo de vida diferente. Yo ya no voy a vivir para mí, para mis deleites, para mis gustos, para lo que yo quiero. Yo voy a vivir para Jesucristo. Este es un estilo de vida diferente, porque anteriormente de conocer a Jesús, yo vivía en mis deleites, en mis pasiones, en lo que yo quería, en mi orgullo, en mi vanidad, en tantas cosas como vive el mundo. Pero ahora un estilo diferente es vivir para Cristo, para agradar a Cristo, para obedecer a Cristo, para honrar a Cristo, para glorificar a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque si yo no viviera para Él, si yo no viviera de este estilo, entonces Jesucristo no sería mi Señor, ¿verdad? Y no estaría entendiendo la obra de mi Salvador, ¿verdad? Entonces dice porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es nos constriñe? Nos forza, nos impulsa, nos mueve, nos hace actuar, ¿verdad? Nos hace actuar de esta manera, en amor ¿hacia quién? Hacia Jesucristo, ¿verdad? Dice que porque si Él murió por todos, nosotros también tenemos que morir para Cristo, ¿verdad? Mi nuevo estilo de vida debe de estar basado al estilo de vida de Jesucristo, ¿verdad? Voy a vivir como Cristo vivió. Entonces ese es, cuando alguien ha recibido, se va a manifestar de esta manera, cuando alguien ha recibido a Cristo, porque podemos ver en muchos lugares que es suficiente con una oración. Pásenle todos, vamos a los nuevos y todos, y pasa mucha gente. Yo me acuerdo que yo, siempre que hacía esta oración, yo por mucho tiempo pasaba, ¿no? Pues ahorita se ha de acordar, Raúl, ¿verdad? Y pues yo era bien pecador y pues me remordía mi conciencia y cada semana venía y pasaba al frente, ¿no? Y cada 8 días le entregamos mi vida a Cristo. Entonces, pensamos de esta manera, ¿no? Que entregarle tu vida a Cristo está basado a una oración que tú haces. Repita conmigo, haga esto, diga lo otro, haga esto. Y lo sentí bien bonito, hasta me puse mi piel chinita y hasta sudé, sí recibí. No, cuando tú has recibido a Cristo se manifiesta de esta manera. Empiezas a experimentar un estilo de vida diferente basado a lo que hemos estado leyendo, ¿ok? El segundo punto, quien recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, enfoca su interés en las cosas celestiales, en aquello que es eterno, y lo pudimos haber visto aquí en Colosenses 3:1. Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, ¿qué dice que busquemos? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice que busquemos eso, que anhelemos, que nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar ahí puesto, ¿verdad? No se debe de mover hacia ningún lado, sino ahí, ¿ok? Entonces, cuando tú y yo hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, no vamos a buscar las cosas terrenales, sino las cosas celestiales, en lo eterno, no en lo pasajero, ¿verdad? Lo pudimos ver aquí en este versículo, nos lo está confirmando. Dice, quien recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, deja de enfocarse en los asuntos terrenales, y ahí en el versículo, en el siguiente versículo, Colosenses 3:12, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, poned la mira. ¿Qué es poner la mira? Así cuando dices, allá le voy a tirar, hacia allá voy a llegar, hacia allá, y de ahí, ese es mi blanco, y de ahí yo me muevo, ¿verdad? Le voy a tirar al blanco, esa es mi mira, hacia allá, hacia las cosas eternas, hacia las cosas celestiales, hacia mi Señor Jesucristo. Allá va a estar mi meta, va a estar mi vida dirigida, mi mente, mi corazón va a estar dirigida ahí, y de ahí no me voy a mover hacia ningún lado. Ahí le voy a dar, ahí le voy a tirar, y ahí tengo que llegar. Entonces,
quien recibe a Jesucristo deja de enfocarse en esto, ¿verdad? En las cosas terrenales. Y Filipenses 3:20, fíjate cómo nos lo dice. Pues nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Entonces, si mi ciudadanía estuviera aquí en la tierra, entonces mi enfoque sería en la tierra, ¿verdad? Pero mi ciudadanía está en el reino de los cielos con mi Señor Jesucristo. Ahí es donde me debo de enfocar. Ahí es donde debo de poner mi vida, mi corazón, y no enfocarme en los asuntos terrenales, sino en los celestiales, ¿verdad? Donde está mi Señor Jesucristo, donde voy a estar un día en la presencia con Él. Dice nuestra conducta ética y moral cambia cuando dejamos que Cristo gobierne nuestra vida. Repito, cuando nuestra conducta ética y moral cambia cuando dejamos que Cristo gobierne nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces pensamos que ya somos la oración y ya, ¿verdad? O ya venimos a la iglesia y ya Cristo... No, nosotros tenemos que dejar que Jesucristo gobierne nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que... yo me acuerdo de un estudio que vimos hace muchos años, muchísimos años, y está en los estudios que nos da el pastor de aquí, los estudios de Manuel. Y viene el trono, ¿sí se acuerdan de esta hojita? Que viene la hojita y viene un trono, donde está el trono y está, hay un trono donde Jesús está adentro y un trono donde Jesús está afuera, ¿no? Entonces, es así de simple. Y nuestro estilo de vida va a cambiar cuando nosotros nos salemos de ese trono y permitimos que Jesús venga y reine en este trono, ¿verdad? Dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjate, dice, pero ahora dejad vosotros todas estas cosas, ¿verdad? Porque a veces pensamos que ya le entregué mi vida al Señor Jesús y Él va a cambiar toda mi vida, va a cambiar toda mi mente, va a cambiar todo. Pero nosotros también tenemos que hacer. Dice, pero ahora también vosotros pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y luego nos está hablando, nos da una lista, ¿verdad? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Entonces nos está diciendo que tenemos que dejar todo esto, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos nuestro trono, el trono, y le entregamos realmente el trono de nuestro corazón a nuestro Señor Jesús, Él va a reinar y va a gobernar, ¿verdad? Pero dice que nosotros también tenemos que dejar esto de nuestra vida, ¿verdad? Porque si yo no lo dejo, si yo permanezco en todo esto, entonces, ¿dónde está el trono de mi Señor Jesús? Fuera de mi corazón. Y yo sigo sentado en mi trono. Sigo haciendo lo que yo quiero. ¿Sí? Me sigue dominando la ira. Me sigue dominando toda la lista que vimos ahorita. Mi enojo, la malicia me sigue todavía ahí dominando, la blasfemia y las palabras deshonestas de mi boca aún siguen todavía, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla mi boca, ¿verdad? Y lo que hay en mi corazón, eso es lo que voy a manifestar, ¿verdad? Gritos, insultos, todo esto se va a ver manifiesto en mi vida. Entonces, todavía yo estoy gobernando ahí en este trono, todavía yo estoy sentado en el trono, ¿verdad? Pero todavía Jesucristo no he logrado que Jesucristo se siente en mi trono, porque no le he permitido esto. Debemos vivir para Cristo cada nuevo día. Debemos de vivir para nuestro Señor Jesús cada día en nuestra vida.
¿verdad? Debemos de vivir y de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Fácilmente leyendo su palabra, ¿verdad? Porque si yo no leo la palabra, yo no conozco la voluntad de Dios. ¿Dónde voy a conocer y a descubrir la voluntad de Dios? Leyendo la palabra. Entonces, de esta manera tengo que vivir todos los días una vida que agrade a mi Señor Jesucristo, leyendo y obedeciendo su palabra. El punto número 4, tomamos 3 puntos, más que hice un paréntesis en esto. El punto número 4 dice: quien recibe a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, muere al pecado y no puede vivir en él. Y fíjate cómo nos lo dice Romanos 6:2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hace una pregunta, ¿verdad? Una pregunta muy, muy interesante. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Una pregunta muy importante. O sea, entonces tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir al pecado. El pecado no debe de gobernarnos, no debe de reinar en nuestra vida. Hay que recordar que el Rey de nuestra vida es el Señor Jesús. El Señor Jesús ya nos libró, ya nos perdonó de todo este pecado, ya nos perdonó, ya nos limpió. Entonces nosotros no tenemos que vivir en el pecado. Sí, sí pecamos, sí caemos, sí, pero no debemos permanecer en el pecado. Dice la pregunta que dice: ¿cómo podemos vivir en el pecado? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Porque Él ya nos limpió, Él ya nos perdonó. Dice: ¿cómo podemos vivir en el pecado? O sea, no podemos vivir en el pecado. Sí, hay veces que pecamos, somos débiles. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿verdad? Porque el pecado todavía mora en nosotros. Viene el pecado a nosotros, a nuestra vida. Fallamos, caemos. Pero dice que no podemos vivir ahí. O sea, no podemos permanecer en el pecado. Si caímos, levantamos. Pedir perdón, confesar nuestro pecado. Dice la palabra de Dios que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Pero no podemos permanecer en el pecado. No podemos permanecer deshonrando y desobedeciendo a nuestro Señor. Quien recibe a nuestro Señor Jesucristo como su único, como su Señor, como Salvador, camina en su presencia con una vida renovada hasta que lo veamos en su plenitud de su gloria en la eternidad. Y ya lo leímos en Colosenses 3:4, ¿verdad? Pero vamos a darle otra leída. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y Efesios 2:4-6 dice: pero Dios es rico en misericordia. ¿Dios qué es qué? Rico. Dios es rico en misericordia. Dios no es pobre. Dios no es, ¿cómo dice una palabra? Dios no es pichicato, ¿verdad? Así, poquitero. Dice: pero Dios es rico en misericordia. ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó. Fíjate, aún estando nosotros como muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo. Dice: por su gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Entonces, el quien recibe al Señor Jesucristo, quien le entrega su vida al Señor Jesucristo, camina en su presencia con una vida renovada hasta que lo veamos en la plenitud de su gloria en la eternidad. Amén. Amén. Cuando recibimos a Cristo, renunciamos a la vieja naturaleza. Cuando tú y yo hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, esta va a ser una de las evidencias que hemos renunciado a la vieja naturaleza.
Y en Colosenses 3, 5 y 11, vamos a dar otra leidita. Ya leímos, pero vamos a estarle, ¿cómo se dice? Ahí machacando, dándole, ¿no? Dice, y la vida antigua y la nueva, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo? Dice, haced morir. O sea, tenemos que hacer morir día a día. Dice, ahorita estuvo dura la batalla, ¿verdad, hermano? Estuvo dura la batalla, ¿en qué? En la enfermedad. Estuvo dura la batalla, pues, en la mente, ¿verdad? Entonces también aquí tenemos una batalla de hacer morir. Porque no es fácil de que, ya, no, es hacer morir, es luchar, es batallar, es guerrear con tu carne, ¿verdad? Con tu deseo, con tu pasión. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego ya viene la lista, ¿verdad? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto lo vimos el martes. Yo cuando estaba allá atrás, yo me estaba gozando porque dije, wow, Dios me está confirmando aquí con mi pastor y con el estudio el mensaje que Dios me estaba regalando durante esta semana. Pues gracias a Dios. Entonces dice que tenemos que hacer morir, ¿verdad? Renunciamos a la vieja naturaleza, y renunciamos es hacer morir. O sea, yo renuncio a mí, es que estoy haciendo morir mis apegos, estoy haciendo morir mis deleites, o sea, estoy haciendo morir. Es hacer morir, es un proceso, es un estilo de vida que se van a empezar a lograr los cambios en nuestra vida, ¿verdad? Y es el hacer morir. No dice, es que ya hicieron morir, no, dice, ya hay hacer morir esto. Hacer morir. ¿Cuándo? Siempre. ¿Verdad? Siempre es una batalla y siempre tenemos que estar haciendo morir esto. El apóstol Pablo también allá luchaba con esto, ¿verdad? Luchaba con todo esto. El apóstol Pablo vivía sus batallas encarnizadas con el yo. Colosenses ya lo leímos. Entonces aquí en esto les voy a dar otros puntos. Dice, quien recibe a Cristo hace morir su vida pecaminosa. Quien recibe a Cristo, quien le entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, dice, hace morir su vida pecaminosa. Dice en el versículo 5 de Colosenses, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces dice que los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, como el Rey de nuestra vida, como nuestro dueño de nuestra vida, tenemos que hacer esto: hacer morir nuestra vida pecaminosa y todo lo que implica, ¿verdad? ¿Y qué implica? La inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia. Todo esto implica esto, el hacer morir. El hacer morir tiene que ver esto, ¿verdad? Yo te decía, es que el dirigir a una persona, es que ya es cristiano porque viene a la iglesia, es que ya es cristiano porque hizo la oración de fe. No, hay un proceso en tu vida, cuando tú le has entregado tu vida al Señor Jesús, y se empieza a ver eso, de que ya has empezado a hacer morir todas estas cosas, ¿verdad? Estás haciendo morir todo esto en tu vida. Hace mucho me comentaba un amigo, dice, no, es que fíjate que yo tengo una situación así en mi vida, y dice, yo creo que me falta entregarle esta área de mi vida a Jesús. Le digo, sí, pero ¿cómo es entregarle esa área de tu vida a Jesús que aún no lo has logrado? Hacerla morir cada día, ¿verdad? Hacerla morir. Por eso es importante, decía Juanito el martes, no sé si fue este martes o el otro martes, dice, es que nuestra base es estar en oración y en la lectura de la palabra, ¿verdad? Dice un dicho muy dicho, dice ¿cómo dice? La madre de las... No, eso... La ociosidad es la madre de todos. ¿La qué? La ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Cuando tu mente está distraída de las cosas de Dios, empieza a pasar todo esto en tu vida. Y la forma de hacer morir esto es metiéndote con el Señor.
La forma de hacer morir todo esto es permaneciendo en el Señor Jesucristo, estando sometido bajo su cobertura, bajo su presencia. Cuando tú estás en la oración constante, cuando tú estás en la lectura constante, tú dejas de leer y eres un blanco fácil para el enemigo, para el pecado. Te atrae el pecado y te gana el pecado. Pero cuando tú permaneces en las cosas de Dios, por eso dice que pongamos nuestra mirada, nuestra meta en las cosas de arriba, es esto, nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, estamos siendo fortalecidos, no estamos siendo vulnerables al pecado. Cuando yo me someto a mi Señor, cuando yo conozco su voluntad, cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando estoy obedeciendo, estoy llenándome de su palabra y estoy en una oración constante, entonces me voy a ser fortalecido y voy a empezar a hacer morir todo esto. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para distraerme de otras cosas, ¿verdad? Porque no voy a tener tiempo para ver, para desear, para codiciar, porque mi mente está puesta en las cosas de Dios. La otra vez yo estaba acá bien, de esas veces que andas bien espiritual acá, ¿no? Fue el sábado pasado, yo estaba estudiando lo de los jóvenes y estaba acá bien metidazo en el estudio con los jóvenes y no sé a dónde me mandó mi esposa, yo que fue a las tortillas, ya ven, que no sé, ya ves. Y, bueno, yo fui solito, ¿verdad? Yo vi que hacía falta tortillas y fui. Entonces salí bien espiritual, ¿no? Y entonces bien obediente a la voz de Dios, la voz de mi esposa. Y salí bien, pues sí, bien espiritual, traía mi playera de león. Y acá iba yo, salía las tortillas y luego me dice un vecino, ¡arriba la fiera! Y yo me decidí algo, le contesté bien espiritual, ¡amén! Yo me quedé, caray. Salí con todo. Suéltenme al león. Y así pasa, ¿no? O sea, cuando tú te metes a las cosas de Dios, o sea, tu mente está en las cosas de Dios, no te distraes por nada de otras cosas. O sea, el pecado, la mente, o sea, el pecado, el enemigo que va a estar ahí, mira, vas a estar bien fortalecido dice en Efesios, puesto a la armadura, ¿no? Bien fortalecido en el Señor. ¿Por qué? Porque estás lleno del Señor Jesucristo. En tu mente y en tu corazón no hay espacio para otra cosa porque estás lleno, estás saturado del Señor Jesús. Entonces esto es hacer morir de esta manera. Quien recibe a Cristo crucifica su vieja naturaleza carnal. Cuando tú y yo hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo realmente como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta va a ser algo que se va a diferenciar de nuestra vida, algo que se va a ver y tú lo vas a empezar a experimentar cada día. Vas a crucificar tu vieja naturaleza carnal y lo podemos ver ahí en Romanos 5. Fíjate cómo lo dice. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Quien recibe a Cristo crucifica su vieja naturaleza carnal. Entonces, si yo mi naturaleza ya no es carnal, ya es espiritual, ¿verdad? Dios me dio una nueva naturaleza. Los que están en Cristo, ¿qué? Nueva criatura somos. Yo estoy en Cristo, he creído en Cristo, le he entregado mi vida al Señor Jesucristo, soy una nueva criatura, una nueva creación. Dios me ha dado una nueva naturaleza divina. Ya no esa naturaleza mundana que yo tenía antes, pecaminosa que tenía antes. Sí hay pecado, pero ya no me domina el pecado, ya no me gobierna el pecado, ya no me deleito. Y vamos al otro punto. Quien recibe a Cristo contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. Entonces, ya para terminar el punto anterior, tenemos que crucificar nuestra vieja naturaleza carnal, ¿verdad? Quien recibe a Cristo crucifica su vieja naturaleza carnal. El siguiente punto es
quien recibe a Cristo renuncia a toda manifestación pecaminosa. Y lo leímos ahí en Colosenses 3, 6 y 7. Dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Ok? ¿De qué nos está hablando? De a todo lo que tenemos que hacer morir, de lo que vivíamos antes, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando ahorita. Por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que practican las cosas que vimos hace ratito, todo esto que no ha hecho morir y que se deleitan y que se complacen. Dice, en las cuales vosotros anduvisteis, o sea, anduvisteis en estas cosas, en otro tiempo, cuando vivías en ellas, cuando te deleitabas, cuando te complacías, ¿verdad? Quien recibe a Cristo renuncia a toda esa manifestación pecaminosa. Y fíjate cómo nos lo dice en Efesios 2, 1 y 5. Y Él dio su vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. ¿Cuando estábamos qué? Muertos. Estábamos muertos. Ahora ya no. Hemos creído en Jesucristo. Nos ha dado una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Una nueva naturaleza. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos y Él nos dio una vida. ¿Cómo era nuestra vida? En delitos y pecados. Ese era nuestro estilo de vida. Una vida basada en delitos y pecados, ¿verdad? Ese era nuestro estilo de vida. Un estilo de vida en esto, ¿verdad? Yo podía decir, no, pues es que tuve un error. Es que fue un error. Fue un ¿qué? Un desliz. Entonces ya le llamamos de muchas formas, pero no le llamamos pecado a lo que es pecado, ¿verdad? Y en otro tiempo vivíamos en esta manera. Dice, los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, ¿verdad? Entonces, quien recibe al Señor Jesucristo renuncia a toda manifestación pecaminosa, ¿verdad? Porque ya el Señor ya nos dio vida, ¿verdad? Y lo que nos llevaba a muerte ya no puede estar en nuestra vida. Muerte, separación, alejados de la presencia de Dios. El otro punto dice, quien recibe a Cristo experimenta una nueva naturaleza. Y Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, ya lo leímos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el crecimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Quien recibe a Cristo experimenta una nueva naturaleza. Y Efesios 2:25 nos lo confirma, dice, por lo cual desechado la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¡Wow!
Les digo, quien recibe a Cristo experimenta esta nueva naturaleza, ¿verdad? La nueva vida en Cristo nos lleva a abandonar todo esto, lo que hablamos ahorita, la ira, el enojo, la calumnia, las malas palabras, las palabras deshonestas. Y lo vimos ahorita aquí en Colosenses 3:8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ¿verdad? Dice que dejemos todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No le está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? O sea, yo recibí a mi Señor Jesucristo como mi Señor, como Salvador. Debo de manifestar un estilo de vida diferente al que vivía. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar estancado en el pasado. Mi vida no puede estar estancada en el pasado, ¿verdad? Entonces yo tengo que caminar en una vida, en la vida plena que el Señor Jesús, en un estilo de vida diferente. ¿Cuál? Dice, el que no robe, ya no robe más. O sea, ya no tengo que hacer lo que antes hacía. Mi estilo de vida tiene que basarse al estilo de vida de mi Señor Jesucristo. ¿Verdad? Es como aquel que dice, no, es que yo ya no tomo, pero sigo igual, sigo haciendo, ya no tomo, pero hago otras cosas. No, el estilo de vida y la transformación que el Señor hace en nuestra vida es una transformación a parecerme cada día a mi Señor Jesucristo. Y para parecerme cada día a mi Señor Jesucristo tengo que hacer morir todo esto, ¿verdad? No tiene que evidenciar mi vida presente, mi nueva naturaleza a lo que antes yo fui. Entonces tenemos que tomar esa decisión de despojarnos del viejo hombre. Si no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Entonces, la decisión es despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Debo de despojarme del viejo hombre. Debo de empezar a actuar, a sacar toda mi vida pasada y a empezar a vivir en la nueva vida que he aprendido del Señor Jesús. Y vamos creciendo cada día revestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces, ya para terminar, cuando recibimos a Cristo, entramos a formar parte de su pueblo ungido, ¿verdad? A ser parte de su cuerpo. Entramos a ser sus hijos. Y Colosenses 3, del 12 al 15, nos lo dice de esta manera: vestidos pues como escogidos, ¿cómo dice? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice vestidos pues. Vestidos pues es, vive de esta manera, actúa de esta manera, manifiesta tu vida de esta manera. Porque yo decía, yo puedo hablar de Cristo, pero hablar a la gente, o sea, predicar de Cristo y predicar a Cristo es predicar con mi vida. Entonces dice vestidos pues, o sea, que mi vida sea reflejada, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que ser como un espejo. O sea, mi vida, la palabra de Dios tiene que ser reflejada en mi vida. Entonces dice vestidos pues como escogidos de Dios, santos. ¿Santos qué es? Apartados, consagrados. Dice, y amados, de entrañable misericordia. Fíjate cómo dice que transformamos nuestra vida en una vida santa, en una vida santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados los unos a los otros, porque a veces no nos soportamos, ¿verdad? A veces no conozco a la persona, no me ha hecho nada, pero no lo soporto, ¿verdad? Entonces así dice, soportados los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿cómo dice? Así también hacerlo. ¿Lo merezco? No lo merezco.
Eso es la gracia. Es que no se merece mi perdón, es que no se merece esto, no se merece. Qué bueno que Dios y el Señor Jesucristo no piensan como nosotros pensamos, ¿verdad? Si no todos estuviéramos fritos, brincando, dice nuestro pastor, ¿verdad? Como chapulines en el comal, pero no lo merecemos. Entonces, ¿hay alguien que merece tu perdón? No merece, pues perdónalo, porque así dice, como lo hizo el Señor Jesús, así tenemos que hacerlo. Es que me ofendió, es que me dijo, es que el otro, perdónalo. No, es que no se lo merece, con más razón. Entonces, aplica la gracia. Entonces, así es. Lo podemos ver bien fácil, ¿verdad? Pero difícil, pero tenemos que empezar a vivir de este estilo de vida. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, el cual es el vínculo perfecto. Dice el apóstol Pablo, y si no tengo amor, nada soy. Yo me puedo ver muy bonito aquí hablando, y hasta hablando en lenguas, y profetizando, y diciendo, pero si no tengo amor, dice el apóstol Pablo, nada soy. Porque el que no tiene amor, no ha conocido a Dios. Entonces es pura finta, ¿verdad? Entonces dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Jesús es amor, y tengo que manifestar amor, el carácter de Jesucristo en amor. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser ¿qué? Agradecidos. Hay que ser agradecidos. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Nos lo dice en Colosenses 3:12, ya lo vimos. Pero como dice, para que llegue más con todo, ¿verdad? Quien recibe a Cristo, quien ha recibido al Señor Jesucristo, permite que el amor y el perdón y la tolerancia gobiernen su vida. Filipenses 3:13 y 14 dice, soportaos los unos a los otros, perdonadnos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo perfecto. Ya nos lo está confirmando. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Y en Efesios 4:32 dice, antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonados los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Y el punto 3, ya para terminar, dice, quien recibe a Cristo experimenta la paz de Dios en su vida. Colosenses 3:15 al final dice, y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecido. Entonces, el último punto dice, quien recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, experimenta la paz de Dios en su vida. El mayor error que cometemos es pretender que los cambios en nuestro ser se producen como consecuencia de nuestro esfuerzo. En realidad es Jesucristo quien produce. Cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón, Él sabe que necesitamos transformaciones en nuestra forma de pensar y de actuar, y Él las produce. Cada día que crecemos en Cristo, es vivir permanente al Hijo de Dios en nuestra existencia. Nos lleva a despojarnos de la vieja naturaleza para vivir en nuestra nueva condición de escogidos del Señor, como su pueblo, como sus hijos, como su iglesia. Y la sangre de Jesús no fue vertida en vano en la cruz, nos limpia para hacernos libres y para darnos la oportunidad de experimentar una
una vida renovada siempre. Y es esa condición en la que estamos llamados a movernos prendidos de la mano de Jesús. Él nos hace victoriosos hasta el momento en que vamos a encontrarnos en su gloriosa presencia. Entonces, aquí en Colosenses podemos ver la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él nos ama, Él nos perdona. En los evangelios podemos ver el amor de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Nos perdonó de todo pecado, nos limpió. Pero tenemos que entender esto, que su obra maravillosa Él la hizo en nuestras vidas. Pero también Él nos está diciendo que también nosotros tenemos que vivir una vida como el Señor quiere que vivamos. Y pudimos ver ahorita varios puntos que el Señor Jesús nos está dando, que nosotros también tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Dice, el que no robe, el que roba, ya no robe más. El que hace esto, ya no lo haga. Entonces, si tú pecas, ya no peques. Arrepentimiento es eso, o sea, es un cambio, genera cambios, ¿verdad? Porque si yo digo que el Señor Jesús es mi Señor, mi Salvador, y Él hace todo en mi vida, y sigo actuando de esta manera, es eso, no ha habido un arrepentimiento genuino en mi vida, sigo actuando a mi antigua naturaleza, a la vieja naturaleza, y no estoy viviendo a la naturaleza que el Señor me ha dado, a la naturaleza divina, ¿verdad? Por eso dice que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, y el que es del Espíritu en las cosas del Espíritu, en las cosas que agradan a nuestro Señor. Amén. Ayer hablábamos acerca de un punto que comentamos aquí. No sé quién de los jóvenes tocó este punto. Yo les decía, es que a veces, pues sí, por ejemplo, tomando lo de la cena del Señor, que ahorita vamos a hacer acto de esto, y hablamos acerca de eso. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que decir, no, es que perdóname, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer, y ya, no pasa nada. Digo, no, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros entendemos lo que es el perdón, realmente, por eso dice también ahí en la palabra en 2 Corintios, dice que discernamos el cuerpo de Cristo, o sea, que haya revelación en nuestra vida hacia lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos entender el perdón, el ir a ponerme a cuentas. Si yo no he percibido realmente, no he captado realmente el mensaje de Jesucristo en la cruz, la crucifixión del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, si yo no lo he captado en mi mente, y puedo ir con la persona, no, es que perdóname, pero no ha habido un perdón genuino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no he percibido realmente lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Si yo no he percibido realmente el sacrificio de mi Señor Jesucristo, sigo viviendo en mis pecados, sigo viviendo estancado en el pecado, en mi antigua naturaleza, en mi antiguo estilo de vida, pero no he hecho cambios en mi vida. Algo está pasando en mi vida, no me he arrepentido realmente. El Señor quiere un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un estilo de vida diferente a lo que antes vivía, a lo que ahora vivo, y se va a ver evidenciado en mi vida. Pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por esta palabra, y pues vamos a dar paso a lo que sigue, y pues vamos a recibir a nuestro pastor, César Bolaños, que nos va a dirigir a lo que es la cena del Señor. Gracias.